La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Freddy Ángel Castro, abogado, politólogo, académico, y ya casi es parte de nuestro programa. Doctor, bienvenido. Buenos días. Un placer. Un placer, bienvenido. A usted le tocó analizar en febrero 17 lo que había pasado. Vamos a comenzar ahora a analizar hoy donde tenemos un panorama diferente, ¿no? Con resultados interesantes, en donde yo pienso que se comienza a recuperar un poquito la confianza de nuevo en los procesos electorales y la Junta Central Electoral. Bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer es saludar al indómito, al fuerte pueblo dominicano, que salió a votar en el día de ayer en una situación de un imaginario internacional increíble. O sea, prácticamente, si no es por la voluntad del pueblo dominicano, esas elecciones hubiesen fracasado en términos de convocatoria ante la situación de esta epidemia. Los resultados del día de ayer son sorprendentes porque sin duda alguna el movimiento social, el movimiento de la Plaza de la Bandera, la clase media alta empoderada, salió a votar en una especie de protesta nacional alrededor de lo que había pasado el 16 de febrero. Y es importante destacar lo siguiente: cuando los resultados terminen en el mapa municipal, usted podrá encontrar que de los 250 directores de distrito, se reparten PRM y PLD y aliados 105, 108. Pero donde está la gran lectura en términos políticos es lo que se ganó en plazas donde candidatos de 12 y 16 años habían sido todopoderosos. Y además, la votación en los grandes centros urbanos. Y además, candidatos del PLD que, habiendo hecho una buena gestión, como Walter Musa en Puerto Plata, perdieron las elecciones. Cuando usted toma lo de el BIS, Cholitín en Higüey, que es quien lleva esa candidatura, PRM y Fuerza del Pueblo apoyan a Cholitín, y usted desplaza a don Amable Aristi Castro, que es un cacique, y que ahora mismo en las encuestas, en términos senatoriales, está doblando a su más cercano contestatario, es una muestra de lo que ha estado pasando. El caso de San Cristóbal, que son plazas importantes, o sea, las plazas importantes. Esa era PLDI. Esa plaza PLDista, esas plazas son plazas importantes. Lo de San Francisco de Macorís, yo que tengo buenas conexiones, sociólogos, politólogos, nosotros decíamos antes del 16 de febrero que el PLD barría en San Francisco de Macorís. ¿Quién regresa? Regresa Siquio ONG de la Rosa, o sea, un viejo zorro de la política, pero es una gente que se montó en la ola del anti-PLDismo que se cosechó entre el 16 de febrero y las elecciones del 15 de marzo. Es decir, doctor, ¿usted piensa que el tema no fue de propuesta ni de personas, sino más bien de partido y de rechazo o a favor de? Así mismo fue. No fue un liderazgo, no fue un voto de propuesta. Porque mira, si hubiese sido por propuesta en el Distrito Nacional, para mí, una de las mejores propuestas del Distrito Nacional la tenía Bartolomé Pujar. Y la propuesta de Johnny es una propuesta innovadora. Y sin embargo, eso no se dio así aquí. Y si tú dices, bueno, entre las tres mejores propuestas, tú tenías la propuesta de Domingo, la propuesta de Bartolomé y la propuesta de Johnny. ¿Por qué? Porque fueron propuestas innovadoras, creativas y propositivas. Lo que tú tienes, por ejemplo, en el caso de Santiago, el liderazgo de Abel, que es una gestión prácticamente en que en tiempo bueno y cómodo se hubiese ido fácil con un 60%, Abel es un candidato que perdió 20 puntos en la última recta final en función de que la gente misma no quería votar ya en la boleta del PLD, no quería marcar el PLD.
y esto es lo que genera esa situación en Abel. Entonces, de alguna manera, estas elecciones nacionales, municipales, van a proyectar lo siguiente: ¿quiénes son ganadores y quiénes son perdedores? Piel del PLD, piel del PRD, que perdió su principal plaza política en términos municipales, Santo Domingo Este. Los Peñas. La dinastía de los Peñas. No pudo ir en la candidatura del Distrito Nacional cuando Hugo Vera la abandonó, y gana el PRM y gana Fuerza del Pueblo, porque la candidatura de Hanoi en San Juan de la Maguana es una candidatura de la Fuerza del Pueblo prácticamente. Y lo grande es que ella había perdido la primaria interna. Pero corrió con la fuerza de Leonel Fernández y pierde esas primarias internas. Entonces, hay unas incógnitas de cara al proceso ya que viene, cómo se van a comportar a partir de ahora hasta diciembre. Primero. Hasta diciembre. Perdón. Hasta mayo. Hasta mayo. Lo que pasa es que hay un meme que dice: te saludo en diciembre, por si suspenden la Navidad. Y lo venía viendo. Entonces, hasta mayo. Eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué podíamos proyectar? Primero, el elemento de la subjetividad política. Mira, lo que estamos viendo es cómo la clase media alta y la ciudadanía empoderada y consciente, a pesar de que había venido apoyando al PLD en los últimos 20 años, le ha estado demandando al PLD respuesta sobre situación de inseguridad por el asesinato de la mujer, el problema que tiene que ver con la justicia, lo que le pasó a Miriam Germán Brito en pleno consejo de la municipalidad, y el problema de la transparencia. Ahora, la corrupción sale en primer lugar. Sí, ahora me atrevo a decir lo siguiente frente a Ramón. El problema de la economía, que ha sido siempre un hándicap a favor del Partido de la Liberación Dominicana, eso conspira contra el gobierno. ¿Cómo va a venir esa oleada ahora en términos productivos? Eso es una variable, claro, eso es una variable 1A del proceso que viene. Si las presiones cambiarias que vienen son terribles. Son terribles en términos de dólar, en términos de abastecimiento, en términos de divisa. Entonces estamos frente a un cuadro político donde hay dos ganadores y hay dos perdedores. Perdió el PLD, perdió el PRD, gana Luis Abinader, gana Fuerza del Pueblo, porque ellos hicieron una mancuerna en el municipio, y muchas de esas candidaturas fueron sostenidas o llevaron por ella, e inclusive en Jarabacoa hay también un cambio drástico. Ustedes decían lo de Asua, lo que pasó en Asua, pero también el cambio en términos de la municipalidad, o sea, donde el PLD pierde esa plaza que era importantísima también en términos de... Y ni pensar lo de Santo Domingo Este. Lo de Santo Domingo Este fue una situación donde no solamente afectó la división del PLD, sino también que la candidatura de Manuel Jiménez era una candidatura muy emblemática desde el punto de vista del posicionamiento. Yo, que tengo confianza con los estrategas también del PLD en esa provincia, me decían: no hay forma, la estamos perdiendo por 21 puntos en febrero. Se agregó entonces lo de febrero hacia acá, y fíjense cómo se subió casi y perdió 10 puntos más. Vamos a hacer una breve pausa, que ahora es que esto se pone bueno, como decía un cronista deportivo. Volvemos en unos minutos con Freddy Ángel Castro. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Freddy Ángel Castro, abogado y politólogo. Doctor, el dilema. Antes de las primarias, antes de las elecciones de febrero, se hablaba de que esta división de las elecciones municipales y después la de las congresionales y presidenciales, si estos resultados proyectaban en cierta forma lo que podía ocurrir en mayo. Muchos decían que sí, que eso determinaba mayo, otros decían que no. Yo pienso que tienen incidencia. ¿Qué usted cree? Sí, no, la victoria contundente de la oposición política, encabezada fundamentalmente por el PRM, marca una tendencia muy fuerte hacia mayo, inclusive la posibilidad
de que las mismas elecciones se pudieran definir hasta en una primera vuelta. Y si hubiera ganado el PLD también. Si hubiese ganado el PLD también hubiese generado tendencia. Lo que pasa es que esas tendencias ahora, y en esto hay que tener mucho cuidado, Jacqueline, porque es que el escenario político no está cambiando mucho. Por ejemplo, esta variable del coronavirus ahora mismo puede gravitar sobre decisiones importantes en términos económicos y sociales para el Estado Dominicano. ¿Quién pudiera salir afectado en términos ahora de un posicionamiento de candidatura? Los que no van a tener impulso hacia las candidaturas de mayo. En este caso, los que perdieron estas elecciones, el PLD y el PRM. ¿Por qué? Porque hay una cosa, hay un dato. Los que ganaron. Exacto, hay un dato que hay que valorar. ¿Quiénes realmente ganaron en el PLD y se quedan? Eso no está claro. ¿Quiénes ganaron candidatura y se quedan? Porque es y ha sido un secreto a voces, de que esas candidaturas eran candidaturas trabajadas. Es más, sin dar el dato, porque... Pero la ley electoral y todo no, lo que porque se ya estaba son candidaturas, promoviendo. ya son candidaturas electas y pueden ir independientes. Ya, o sea, ya pueden ser candidatos independientes. Ya tú estás electo. La ley electoral no prohíbe. Ya no te prohíbe. Ellos pueden pasarse a otro partido. Pero yo le digo a usted algo, la situación es tan delicada de cara a marzo, que probablemente, a mayo, que probablemente si la Junta Central Electoral hubiese aceptado la prórroga que le pidió el PRM y la Fuerza del Pueblo para inscribir candidatura, las boletas presidenciales y vicepresidenciales hubiesen sido otras. O sea, si la Junta... Las presidenciales y vicepresidenciales hubiesen sido otras. Inclusive, si hubiese dado el plazo hasta hoy. Eso es para que usted sepa lo que le estoy diciendo, Jacqueline, de que esto todavía no se sabe dónde van a terminar puestos los huevos de esta canasta. Yo quería, tú decías que fueron ganadores la Fuerza del Pueblo. Yo me nutrí de Telesistema porque era la mejor cobertura, pero escuchaba en las redes críticas a otros programas y otros analistas que son antileonelistas furibundos, porque ese analista, que también hace encuestas, repetía y repetía que Leonel era el gran perdedor, Muy simple, saquemos en términos de resultados. Ese analista ya ayer a las 6 de la tarde quería dar sus encuestas como resultado referenciar en términos de lo que iba a pasar. ¿Quién apoyó a Cholitín? El BIS, Fuerza del Pueblo, PRM, Partido Revolucionario Moderno. ¿Quién apoyó a Hanoi? Fuerza del Pueblo. ¿Quién apoyó en Jarabacoa? Fuerza del Pueblo. ¿Quién apoyó a Abel? Fuerza del Pueblo. ¿Quién apoyó a Carlos Guzmán? Fuerza del Pueblo. Te estoy hablando de los municipios grandes. ¿Quién ganó en Esperanza? La candidata del Partido Reformista apoyada por Fuerza del Pueblo. Porque todavía hay 24 municipios que no están definidos en términos de que el conteo de los votos. Ahora, es evidente que el gran ganador del proceso es el PRM, porque fue el que se articuló en términos de unas elecciones municipales que venía preparando ese proyecto prácticamente hace 2 años. Ahora, doctor, yo recuerdo también que cuando usted estuvo en el programa dijo que después de las municipales venía otra etapa en que cada candidato ahora tenía que sacar músculo y presentar lo que tiene. El gobierno presentará lo que tiene, los logros a través de su candidato. Leonel Fernández, con su experiencia y sus éxitos, también lo va a poner a relucir, y lo propio hará Luis Abinader con lo que está prometiendo. Y eso puede un poco cambiar el escenario. Correcto, estoy de acuerdo contigo, pero para eso el PLD tiene que corregir su táctica. ¿Cuál ha sido su táctica? Desde octubre hasta ahora, enfrentar al presidente Leonel Fernández. Y no se están dando cuenta que quien está en ascenso, y han estado en ascenso desde la crisis, es el PRM.
Entonces, si el PLD sigue enfrentándose... Pero los dos, porque los comentarios anoche de la gente de la Fuerza del Pueblo es atacando al gobierno y a Danilo, y entonces... Pero ahí hay un elemento esencial que tú no puedes perder. Mientras ellos tienen un discurso táctico de ataque, tienen 24 senadurías pactadas con el PRM de cara ya al proceso electoral de mayo. Entonces yo lo que creo es, y ahí yo comparto el juicio que tú tienes, yo lo que creo es que en un nuevo escenario, inclusive donde no va a haber mucho abrazo, mucho beso, va a tener que surgir el debate televisivo. Me parece que es una opción para vicepresidencia y presidente. Eso pudiera ser una opción porque hay un riesgo general de salud. Inclusive yo creo que el gobierno dominicano esta tarde pudiera declarar el estado de emergencia nacional, que es una categoría que está en el mandato constitucional y permite liberar recursos como lo hizo Trump, y eso es entendible. Ahora, desde el punto de vista del debate político... todavía este país lo que está en categoría 2, es decir, no hay todavía infectados locales. Eso hay que tomarlo con pinzas. Mire, hay que tomarlo con pinzas, don Ramón. Pero, por ejemplo, hubo una excursión del día 2 de marzo de médicos especialistas que se graduaron que están contaminados. Están contaminados, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo con pinzas. Y situaciones de gente, de jóvenes, que también esos jóvenes que se fueron a celebrar para biblioteca se pusieron un analgésico y ahora mismo ahí están en clínicas que están entubados. Entonces, esa parte hay que tomarla con pinzas. Pero de cara al proceso político electoral, yo creo que el PLD tiene que cambiar su discurso, porque quien se le va ahí entonces en primera vuelta es el PRM, porque ahora mismo en términos electorales, según la misma encuesta Galo, y está siendo asertiva Galo, Galo dijo que el 43% de la intención de voto estaba a favor del PRM, y es el PRM quien conserva esa intención de voto. Quien baja la intención de voto es el PLD, porque el día 15 de febrero el PLD tenía asegurada 15 plazas de los grandes municipios y el PRM... ¿Y terminó con cuántas? Prácticamente ahora está terminando con 7 u 8, va a estar terminando... De 15, es decir, con la mitad. No, de 22, de 22 tiene 6, de los cuales hay 3 aguacates. Exacto, está terminando con 5 o 6 plazas importantes. O sea, ¿cuántas perdió? Vamos a decir que perdió 15, perdió 11 plazas duras. O sea, si usted toma y recompone el resultado, probablemente gente que está perdiendo las elecciones de hoy no la perdería. Probablemente Karina no hubiese perdido Higüey, o Guatermusa no hubiese perdido Puerto Plata, y no hubiesen perdido también San Cristóbal. O sea, que fueron escenarios que se montaron en un manejo de crisis. Y no corremos el riesgo de que si aquí el proceso del coronavirus crece, hasta haya suspensión de las elecciones de mayo. Bueno, esa es una variable terrible. Es una variable que no se puede descartar por el elemento de que la crisis todavía aquí no ha tomado un pico. Es decir, aquí va a venir un ascenso de crisis. No me atrevo ni siquiera a decir lo que me dijo un gran epidemiólogo de este país, que me lo dijo en términos privados. Se está diciendo del aislamiento, de que se aísla en un baño, en un cuarto, pero ¿cuántos hogares pobres tienen capacidad de aislar a alguien dentro de una casa con un baño? Eso lo tiene la clase media alta, lo tenemos nosotros, pero los sectores populares no tienen esa capacidad de respuesta. Inclusive, yo con el problema del asunto del coronavirus, y ya el presidente me parece que tomaron esas medidas, el Ramón de Lara lo están convirtiendo a hospital especializado, pero se necesita inclusive que el gobierno contemple hasta una donación urgente del gobierno norteamericano para instalar un hospital de campaña. Es decir, ahí en Ruta de Samaná, en todos esos terrenos, ahí se debe comenzar a preparar un hospital de 500 a 1000 camas para tratamiento específico en términos de este manejo de crisis. Entonces uno no sabe, porque ya es un problema nacional. Si hay una situación de contacto y situación de variable, tendrían hasta que posponerse las elecciones en términos generales y hacerla... Eso no va a ocurrir, Dios mediante. Bueno, Dios mediante. Yo me inscribo en la tendencia de Dios mediante, claro, de que eso no ocurra. Y es que también el virus muere a 27 grados.
Ah, no, ayer en la tarde, al mediodía, la temperatura estaba en 29. El 29. No, pero aquí ahora hay un extremo. Aquí tenemos temperaturas agradables. Ah, no, aquí Al está. final del invierno la tenemos en 18 y en 17. Pero en verano debe de morir el virus. Exacto, debe reducirse Debe en términos de la pandemia mundial, porque muchos también factores van a estar destinados en función de cómo se comporte Mire, la pandemia. Doctor, no quiero terminar el programa sin preguntarle de las vices que tanto que yo estaba esperando, y con ilusión, esos nombres y esa que me emocionaran. ¿Qué le pareció la escogencia del candidato Abinader, de la empresaria Raquel Peña y de Leonel Fernández, de la doctora Sergia Elena? Bueno, doña Margarita es una candidata fogueada, ahí no Sí. hay problema. No la mencioné porque ella ya había sí, sido escogido antes. pero con Raquel yo entiendo que ahí hay otro perdedor, David Collado. Ese es el perdedor. Sí. Él era el candidato, era el outsider, él era el candidato de los 4 grupos económicos poderosísimos de este país. Pero él no Pero quiso. Raquel, hasta prueba en contrario. Pero Raquel, O no se pusieron de acuerdo. esa es la palabra, no se pusieron de acuerdo. Pero Raquel, para terminar rapidito, pero Raquel es buena en términos, no le resta, no le suma, Abinader no necesitaba eso. En el caso de Fernández, Sergia Elena lo que viene a compactar lo siguiente. En Galo, el 5% de los reformistas no estaban apoyando a Leonel Fernández. Esperemos que la elección de Sergia Elena compacte ese voto. Como siempre, brillante. Muchísimas gracias, Freddy Ángel Castro, desde ya tú estás convocado para Para el 18 de mayo. El 18 de mayo. Dios mediante. Desde ya. Nos despedimos de aquí, Jacqueline Morel. Hemos sobrevivido al lunes, gracias al Señor, con mucha energía y con la fe puesta desde que el coronavirus no avanza en República Dominicana. Bueno, señores, continúen con Telesistema Dominicano y nos vemos mañana, Dios mediante.